Good afternoon. Before we get started, I give a few pointers about the logistics. This is going to be a conversation in several languages. So you can listen to the conversation as it is on this channel, but you can also have interpretation services available in English, Portuguese, and Spanish. So you can connect to the channel to the language of your preference. In order to do so, please look at your screen and you see the icon for interpretation. So please click on interpretation and choose the language that you prefer. I will say the same thing now in Spanish. Esta va a ser una conversación en varios idiomas. Pueden escuchar la conversación original en este canal, pero también tienen interpretación en inglés, español y portugués, así que se pueden conectar al canal que mejor les funcione. Para quien desea escuchar la presentación en otro idioma, verán un icono en su pantalla que se llama interpretación. Basta clicar y seleccionar su idioma. Ahora yo voy a continuar en español. Vamos a mutear los micrófonos para la calidad de sonido y vamos a dejar 20 minutos al final para preguntas. Y por favor, envíen o manden sus preguntas en el chat y empezamos. Buenas tardes, guten Tag, good afternoon. Mi nombre es Sabine Rieble-Obur. Yo soy la jefa de División Interina de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y primero que todo, quisiera destacar a los miembros del panel que nos estarán acompañando hoy. Tenemos Cristiane Castillos, el Public Administration Manager de la Fundación Lehman de Brasil. Laura Abadia, a Policy Analyst del Centro de Desarrollo de la OCDE. Y tenemos Germán Anzola Montero, el rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia. Y finalmente tenemos Marcelo Caprol, el gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Empezamos y creo que esta es la primera pregunta para situarnos en contexto y ver si tenemos una visión común. Todos han visto las noticias durante los últimos días o semanas. Pfizer y BioNTech y Moderna y ayer AstraZeneca y la Universidad de Oxford postularon que ellos tienen una vacuna exitosa. Una vez esta vacuna es disponible a larga escala, ¿qué ustedes piensan? ¿Volveremos a lo mismo? ¿O será la misma educación? ¿O será diferente? ¿Qué opinan? Empezamos, es una pregunta para todos y empezamos con Laura, entonces Marcelo y terminamos con Cristiane y Germán. Y ustedes tienen 2-3 minutos cada uno, por favor. Muchas gracias, Sabine, y es un placer estar hoy con ustedes en este foro tan importante. En cuanto a tu pregunta, volveremos a lo mismo. Creo que así la tendencia y lo más cómodo sea regresar al statu quo. Es imposible volver a lo mismo por muchas razones, pero déjame darte rápidamente 3. La primera es que el COVID, la pandemia, llega a sistemas educativos, los golpea y no solo los retos permanecen, sino que han sido amplificados. Todas han sido amplificadas. Datos, por ejemplo, de la encuesta PISA del 2018 nos muestra que en América Latina un estudiante promedio tenía 3 años de retraso en ciencia, matemática y lectura comparado con un estudiante promedio de la OCDE. O sea que los sistemas ya tenían un reto importante en términos de la calidad de la educación
Y COVID, al cerrar los colegios, retrasa esto para todos los estudiantes. Pero a esto se agrega la brecha de desigualdad. Yo creo que esto muchos de mis copanelistas también lo van a mencionar. Aún no sabemos con certeza qué tan grande es esta brecha, pero conectados a través del mundo, incluidos por ejemplo en Ecuador y en otros países de América Latina, nos muestran ya que estudiantes de estratos socioeconómicos bajos no han tenido acceso a tecnologías, no han tenido acceso a conectividad y por ende han tenido muchas menos horas de aprendizaje a distancia. Entonces, primera razón, los retos, las fracturas son aún más grandes. Segunda razón es, y esta es muy importante, los sistemas educativos son extremadamente rígidos y COVID nos lo ha mostrado de forma flagrante, y rígidos en dos sentidos. Sentido geográfico, podemos decir, no están preparados para impartir una enseñanza a distancia de forma flexible, pero también desde el punto de vista curricular. No estamos preparados para tener un currículo flexible. Y la última diferencia, y por lo cual no podemos volver a lo mismo, es porque ahora las escuelas se han dado cuenta de la importancia de involucrar a las familias en la educación de sus hijos. Podemos decirnos, bueno, esto es el ingrediente fundamental de cualquier sistema educativo, pero el diablo está en los detalles y todavía no sabemos cómo establecer estos canales de comunicación de forma eficaz, sobre todo con hogares donde hay baja educación, en ciertos contextos donde no se habla el mismo idioma. Entonces, COVID ha resaltado la importancia y ahora hay una serie de experimentaciones en muchos países de América Latina, viendo cómo a través de tecnología y otros medios podemos implicarnos con las familias y darles las herramientas para que apoyen a sus hijos desde la casa. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Sabine. Hola, Laura. Estoy de acuerdo con vos. Desigualdad, rigideces y también, como decís, una nueva visión de lo que la escuela puede hacer y que pueden hacer los padres con la escuela. No estoy seguro, era tu último punto, cuánto estamos listos para aprender de lo que hemos hecho durante el COVID, pero voy a volver a ese punto probablemente más tarde en la conversación. Yo creo que no será la misma y voy a agregar puntos a los que vos dijiste. Y fíjense que no estoy diciendo no será la misma para bien o para mal, esto también lo podemos discutir, digamos, pero hay cosas que yo le agregaría, por ejemplo, al gran tema de la recuperación de los aprendizajes y la desigualdad entre los que pudieron seguir conectados y los que no pudieron seguir conectados. Le agregaría los temas de depresión y ansiedad. Son temas que van a afectar el rendimiento educativo para el 2021 seguro y tenemos que tener en cuenta. Entonces, el tema aparte de los aprendizajes, todo el mundo está pensando en cuánto no aprendieron, pero no todo el mundo está pensando en las causas por las que no aprendieron, y estas no son solamente no conectividad o falta de conectividad con la escuela. Creo que vamos a tener sistemas más aptos para enfrentar cierres. Estas son buenas noticias, es decir, toco madera, si llega a aparecer otra situación como esta, vamos a estar más listos para ser flexibles y volver a modos híbridos cuando sea necesario. Creo que también aprendimos y va a haber mucha presión sobre los gobiernos para invertir más en mejores instalaciones sanitarias. Esto en algunos países es relevante, en otros no, pero en los países en los que trabajamos en el banco definitivamente necesitamos mejorar las situaciones sanitarias de las escuelas. Creo que sí, también podemos discutir esto, va a haber una nueva visión de las posibilidades, pero también de las limitaciones de la tecnología. Y esto es importante que acordemos de que no podemos decir que la tecnología no es importante, la tecnología es esencial, pero la tecnología no nos sirve para aprender todas las cosas. Y para subrayar ese punto, una de las cosas que dejo sobre la mesa como interrogante es que parece ser que las escuelas son irreemplazables cuando se llega el momento de aprender habilidades blandas o habilidades del siglo XXI o habilidades de socialización. Parece ser irreemplazable. Esta es una cosa que creo que la sabíamos, pero que la hemos visto mucho mejor ahora con el COVID. Ahí paro, Sabine. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Cristiani. Muchas gracias, también es un gusto estar con ustedes y estoy muy de acuerdo con los puntos de Marcelo y Laura. Me encantaría reforzar la importancia de entendernos el punto de recuperación del aprendizaje.
no podemos regresar simplemente y volver a enseñar, como decía Laura, el mismo currículo, el mismo contenido, porque al menos por los 2 próximos años vamos a estar recuperando el aprendizaje de los alumnos de este año, que sabemos no ha sido posible enseñar 100% del contenido. Entonces, para mí el gran reto y la gran oportunidad, porque vamos a estar todo el mundo, todos los países con el mismo reto de aprender a acelerar el aprendizaje, pero esto nos da algunas oportunidades. Es la oportunidad de realmente buscarnos un diseño más personalizado, más individualizado, que podamos entender cada estudiante qué aprendió y qué no, y pensar en una ruta de aprendizaje para cada uno. Esto tiene una potencia de, en los siguientes 10 años, enseñar nuevas metodologías, nuevas herramientas para las escuelas, los maestros, que pueden sí en algún momento llevarnos a acelerar la trayectoria de aprendizaje en general en la educación. La segunda cosa que me gustaría señalar como una oportunidad es que ahora los maestros también están más abiertos a lanzar mano de la tecnología como una herramienta. Acá en Brasil, antes de la pandemia, 57% de los maestros entendía como importante lanzar mano de la tecnología en las clases. Y ahora 94% dice que quiere seguir lanzando mano de herramientas de tecnología. Entonces tenemos una abertura de los maestros para que puedan tener una herramienta más. Y la tecnología también va a ser muy importante en este momento de recuperación de la trayectoria porque seguimos en una crisis económica. Seguimos con las escuelas, con las secretarías de educación, con retos de presupuesto y muchas veces tener una educación conectada nos puede ayudar a ahorrar. Por ejemplo, las pruebas digitales nos ahorran papel y logística. Entonces hay muchas maneras diferentes por las cuales si tuviéramos realmente una educación conectada, los próximos años pueden ser años de lanzar mano de estas herramientas para acelerar la recuperación del aprendizaje. Entonces, seguramente no regresaremos a lo mismo, sea porque los retos están todavía más grandes, sea porque ahora sí tenemos nuevas herramientas y una abertura mayor, sea de los niños que aprenden a estudiar en la casa, de los maestros, para lanzar mano, de hecho, de la tecnología en la educación. Sí, gracias, Cristiani. Germán. La pregunta, ¿volveremos a lo mismo? La respuesta, definitivamente no. Definitivamente un no acompañado de una premisa que debe de ser la innovación definitivamente. Yo represento y soy la voz aquí de la educación superior, representando a una universidad que durante muchos años su proyecto ha sido presencial. Indudablemente que comparativamente, si analizamos proyectos presenciales versus proyectos que han venido trabajando en la virtualidad, allí tenemos dos escenarios completamente diferentes. Pero no podemos volver a la misma o a lo mismo porque en lo académico, en el quehacer de formación de las universidades, hemos tenido que entrar en profundos cambios de la presencialidad a la virtualidad, virtualidad en diferentes modalidades. Y allí, con grandes compromisos frente a los dos protagonistas más importantes de la educación superior, como son los estudiantes y como son los profesores. Entonces, aquí, en esa innovación, donde tiene que tener prioridad la capacitación acelerada a nuestros profesores, porque profesores que venían desempeñándose con pedagogías propias de la presencialidad, ahora tienen que, apoyados en las tecnologías de la información, entrar a manejar todos aquellos desafíos que determina, que demanda la educación virtual. Entonces, esto es un proyecto que ha tocado hacerlo a gran velocidad,
pero el devenir de ello es capacitar de una manera mucho más ordenada. Otro reto en lo que no será lo mismo es cómo debemos de administrar las universidades de ahora en adelante. Tener unos campus con densidades poblacionales muy significativas. Entonces, por lo menos por un periodo que particularmente pienso que no será menor a un año, tenemos que entrar a manejar una serie de criterios de regresar al campus universitario de una manera gradual, progresiva y segura. Son tres expresiones que en la vida de mi país, Colombia, se vienen desarrollando con unos protocolos de bioseguridad que son los que determinan definitivamente el bienestar de nuestros estudiantes. Entonces, cambios en lo académico, cambios en lo administrativo, y bueno, hay un tercer punto que no se puede evitar en estas consideraciones, que es el tema financiero. La pandemia ha desnudado todas las realidades de los desequilibrios, de las desigualdades. Las universidades hemos tenido que entrar en grandes inversiones para adaptarnos a la tecnología que demandan las nuevas realidades, y la capacidad de los estudiantes, la capacidad de los gobiernos para poder soportar el financiamiento de las instituciones de educación superior igualmente se están viendo debilitadas. Entonces, este es un reto muy, muy, muy grande. Y finalmente, quisiera señalar que uno de los aspectos que más tenemos que abordar, que más nos preocupan, es el de la desigualdad educativa. Desigualdad educativa porque no todos los estudiantes tienen la facilidad y el acceso a la tecnología que demandan estas nuevas realidades. Este es el comentario que yo puedo entregar. Muchas gracias. Si yo escucho bien, todos exigimos que hay grandes cambios una vez que regresamos a las escuelas, y hay muchos retos porque antes de la crisis tuvimos mucha desigualdad, pero también la crisis ha aportado muchas oportunidades. En este sentido, yo voy a continuar, y todos pensamos que la educación será diferente, pero ¿cuál es la principal diferencia? Me gustaría que me hablaran un poco más del rol de la tecnología educativa en este nuevo escenario. ¿Cómo ven su evolución? Es una pregunta otra vez para todos. Empezamos con Germán y Cristiani, Marcelo y Laura, por favor. Bueno, la tecnología educativa no podemos negar en todos los modelos educativos de una universidad tradicional, era algo que nos venía acompañando, pero nos venía acompañando como una herramienta fundamental para complementar la presencialidad. Hoy en día se invierten los papeles. Entonces, del tradicional campus universitario, ahora tenemos que entrar a los campus virtuales, a las aulas inteligentes, a la adquisición de tecnología que favorezca todo lo que se relaciona con la educación virtual. Y como lo señalé anteriormente, esto determina grandes inversiones. Y esa inversión no solamente en equipamiento, sino también, ya lo manifesté, en todo lo que tiene que ver con la formación, con la capacitación y con la actualización
de todos nuestros profesores e incluso también no descuidar estos 3 elementos en lo que tiene que ver con nuestros estudiantes. Pero la tecnología entra a jugar un papel determinante porque todo lo que tiene que ver con los modelos de enseñanza, aprendizaje o enseñanza, asimilación del conocimiento, cambian porque hoy en día entra a primar el autoaprendizaje, entran a primar nuevos paradigmas para el profesor universitario, en el sentido que el estudiante será diferente, y será diferente porque sus expectativas a partir de la educación virtual así lo determinan. Entonces, el tema de la tecnología va a primar, debemos de prepararnos, ¿cierto? Debemos de superar las desigualdades también antes mencionadas, y bueno, todo está en poder superar muy rápidamente y brindar las mismas oportunidades para el estudiante universitario con estas nuevas formas de preparación, con estas nuevas formas de enseñanza, con tantas alternativas que han aparecido en el mundo, donde no solamente es formar en modelos tradicionales, en programas tradicionales, sino que ahora el estudiante encuentra, gracias a la llegada de las nuevas tecnologías, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para poder abordar su formación. Muchas gracias. Sí, es la perspectiva de educación tercera. Cristiani. Gracias, Sabine. Ya hablamos un poquito, ¿no?, de cómo para la recuperación del aprendizaje la tecnología puede ser muy interesante por todo el tema del personalized learning y de todas las herramientas de tecnología que le ayudan a hacer incluso procesos como pruebas online mucho más eficientes. Pero me encantaría añadir 2 otros puntos, ¿no? Uno es incluso la capacidad que al tener una infraestructura de tecnología que llega a todos los lugares, estamos dando más oportunidades de acceso para muchos estudiantes. En Brasil estamos haciendo una reforma de nuestra high school, de los últimos años de las escuelas, en que los alumnos tienen acceso a diferentes trayectos mucho más conectados con el mercado laboral, más conectados con sus proyectos de vida, pero no tenemos maestros suficientes en cada una de las escuelas para enseñarles todas estas diferentes como trayectorias, ¿no? Y al poder conectarles, al dar acceso al estudiante que está en la Amazonía, el otro que está en el interior de Brasil, a la internet, también les está dando acceso a otros maestros y otros especialistas para que ellos puedan tener más informaciones. Entonces, también la tecnología es una manera de poder darles más acceso a otros contenidos que desafortunadamente no tenemos en cada una de las escuelas. Pero yo siento que la gran oportunidad acá no es solamente lanzar mano de la tecnología como la infraestructura, el contenido, porque obviamente puedes usar, ahora que los niños aprendieron a estudiar desde sus casas, podemos incluso incrementar el número de horas que están estudiando, darles tareas, hacer todo el tema de recuperación del aprendizaje desde sus casas para potencializar el tema y las horas que están en la escuela. Pero la gran cuestión para mí es el cambio de metodología, el cambio de realmente entender que hay una oportunidad de hablar de una enseñanza híbrida en el sentido de metodologías más activas, metodologías en que el niño va detrás del conocimiento, que va a hacer sus investigaciones, lanzar mano de la tecnología para encontrar la información, y al regresar a la escuela, el maestro está ahí mucho más para ayudarle a sacar dudas y a ser un mentor, que para hacer siempre la misma clase que conocimos, el maestro que les enseña, les pasa el contenido. Entonces, todo lo que hablamos de metodologías activas, que desde hace mucho algunos maestros estaban ahí intentando sacar y ser los early adopters de estas nuevas metodologías,
ahora tenemos una oportunidad real porque los niños tuvieron que también emprender a ser más autónomos, más independientes en su momento de aprendizaje y podemos sí tener una revolución en la pedagogía aprovechando todo lo que todos aprendieron y las maneras nuevas que aprendieron. Para mí, este puede ser el gran legado de la crisis. También traer para la educación básica, para la educación de los años iniciales, lo que en las maestrías ya es una manera, la mejor metodología de dejar al estudiante ir detrás del conocimiento. Entonces, creo que además de todo lo que la infraestructura nos puede añadir, este cambio en la pedagogía puede ser uno de los grandes legados de la crisis. Sí. Gracias. Ahora, Marcelo. You are on mute. Of course. Ok, ya estoy aquí. Estoy haciendo así lo que Cristiani dice porque realmente cuando uno pregunta sobre el rol de la tecnología, lo que tiene que pensar es que en la post-crisis a la tecnología la tenemos que interpelar y tenemos que interpelarnos nosotros mismos en el uso de la tecnología. Y déjeme explicar esto. La barra dorada, realmente la meta debe ser para nosotros no pensar en tecnología y pedagogía como dos cosas distintas, sino la real integración entre las dos cosas. Entonces, yo los voy a llevar probablemente a los 80, cuando muchos de ustedes probablemente no habían nacido, pero en los 80 hubo un pedagogo, Bloom, que dijo esencialmente, mire, si usted logra dos cosas, si usted logra primero que el avance de los estudiantes sea personalizado, es decir, en la medida que aprenden puedan avanzar en sus estudios, y si usted a eso le agrega una tutoría 1 a 1, es decir, la posibilidad de poder seguir el trabajo personalizadamente del estudiante por parte del maestro, usted tiene una mejora de 2 desviaciones estándar en el aprendizaje de los chicos. 2 desviaciones estándar es una medida enorme de ganancias de aprendizaje. En los 80 no había forma de hacer esto. Era muy caro. Era imposible, especialmente para Latinoamérica y el Caribe, pensar en hacer esto. Tenemos que interpelar a la tecnología para ver si nos puede dar, con la pedagogía, una avenida hacia ese moverse en la medida de que uno aprende y también poder apalancar a los maestros y también a los pares, porque también se aprende de otros pares, ¿no? Para que puedan reforzar esa posibilidad de aprendizaje. Entonces, no hablemos de la tecnología solamente de conectividad o de infraestructura. Hablemos de qué contenidos tenemos que tener, cómo se alinean pedagógicamente, y acá vuelvo al punto de Laura hace un ratito, y cómo preparamos a los maestros para que sean tutores efectivos 1 a 1 y aprendan a evaluar diferentes a los chicos en la medida que van avanzando en sus aprendizajes. Eso es lo que la tecnología tiene que hacer. La base de la tecnología, les cuento, es esto que estamos haciendo ahora. Este ha sido el gran descubrimiento de la crisis del COVID. Plataformas no educativas, plataformas de comunicación. La pregunta es qué viene arriba como soluciones de educación y creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Gracias, Sabine. Gracias. Yo creo que ya los copanelistas han mencionado muchos puntos. Solo para agregar, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaron Cristian y Marcelo, Germán, la importancia de poder personalizar al nivel inicial y también al ritmo de progresión es extremadamente importante. Quisiera agregar solo un punto. Hablamos mucho de la tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pero un área a donde la tecnología tiene un potencial inmenso es en el desarrollo profesional, el acompañamiento y el coaching de los profesores. Esto es, la evidencia que existe nos muestra que lo más eficaz es hacerlo en persona, con demostración, y generalmente es algo costoso para hacer de forma continua. Entonces, explorar cómo la tecnología puede venir, cómo puede complementar esta formación, este acompañamiento profesional, para mí es un área extremadamente interesante, pero sin embargo hay mucho que aprender todavía. So we expect that technology plays a very important role in terms of the content, pedagogy, and that is the big promise that really we can use technology to bring more individualized learning. So with this, I was wondering if Cristiani and Marcelo, given that you both like technology a lot and in artificial intelligence, if you want to add anything at this point. Es muy interesante, Sabine,
este debate entre buscar lo que es lo más high-tech y lo que es el low-tech. Nosotros lo que vimos a lo largo de la pandemia es que para que pudiéramos llegar a todos, teníamos que incluso volvernos a hacer y a lanzar mano de canales como la tele, que no es la cosa más high-tech que tenemos, pero era lo que era necesario para poder llegar realmente a todos, porque desafortunadamente nos estamos enfrentando con una cuestión de una desigualdad de infraestructura en el país. Entonces, no se puede simplemente decir y buscar las mayores tecnologías sin entender que en verdad la tecnología nos sirve y a lo largo de la pandemia nos sirvió para llegar a los niños. Entonces nosotros sí, y justo hablábamos ahorita de la importancia de las herramientas de comunicación. Entonces sí, en Brasil vimos a muchos maestros lanzando mano de WhatsApp, de Facebook, de redes sociales para poder conectar con los niños, pero también aún así en nuestros canales más tradicionales tuvimos algunas innovaciones. Entonces nosotros ayudamos a financiar una solución que se llama Prensa, que es para que el niño pueda hablar con un robot, con un bot, y el robot le va ayudando a buscar como una trilla de aprendizaje súper sencillo por WhatsApp, con una estructura por detrás, que es una herramienta que en Brasil no se cobra. Muchos de los planes de internet en los teléfonos no pagan por utilizar el WhatsApp. Entonces tratamos de buscar cuáles son los canales que llegan a todos y a partir de ellos que no sean simplemente una herramienta de comunicación, pero que sean una herramienta de enseño. Pero tenemos que tener muy en mente que el punto acá no es buscar grandes disrupciones de la tecnología y la educación, pero sí traer a todos con nosotros. Creo que la pandemia es un momento mucho más de acelerar la adopción de tecnología que hacer una disrupción en las herramientas tecnológicas que tenemos. Es una oportunidad de traer más gente, no de sacar el 10% de los maestros, el 10% de los alumnos que quiere aprender con mucha high-tech y solo enfocar en ellos, ¿no? Es mucho más una discusión de inclusión. Obviamente hay plataformas súper increíbles en China, de tutoring que están buscando con inteligencia artificial enseñar mejor a los niños y ahí con esto también multiplicar, ¿no? Dar como más brazos, pero para nosotros en Brasil, en nuestra realidad, y buscando siempre que tengamos políticas mucho más inclusivas, nosotros apostamos mucho más en la tecnología como una herramienta para el maestro, una herramienta para llegar a los niños y traer a todos juntos sin crear más distorsión, ¿no? Sin jalarnos ainda más para algo que es inaccesible, que no todos van a poder acceder. Voy a seguir con la palabra interpelación, porque creo creo que esto es lo que estamos haciendo en esta conversación. Estamos interpelándonos sobre las posibilidades reales que vienen hacia adelante y tratando de ser realistas. Déjenme agregar a lo que dice Cristiani una reflexión general. Ha pasado muchas cosas con tecnología, low-tech, high-tech, ha pasado muchas de ellas. Lo que tenemos que asegurarnos, y en eso estamos trabajando en el banco muy fuerte, es en poder tener una agenda de investigación, de evaluación, para ver qué funcionó y qué no funcionó. Porque sería un pecado, sería realmente una oportunidad perdida, si de todo esto que estamos haciendo, por ejemplo, Cristiani, en Brasil, no aprendemos suficiente para poder en la nueva normalidad, en la próxima normalidad, etcétera, etcétera, aplicarlo. Y nosotros en el banco tenemos la idea de que tecnología tiene que ayudarnos, y creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa, a achicar los gaps que tenemos de igualdad y de aprendizaje en América Latina y el Caribe. Esta es la idea, digamos. Entonces, ahí tecnología tiene algunas posibilidades y estamos trabajando en 4 o 5 pilares importantes que nos parecen promisorios, siempre pensando en tecnología para achicar estos gaps. Ya hablé de educación personalizada, ya lo hablé en la intervención anterior. Tengo acá también el tema de si podemos usar la tecnología para mejorar la lectura y la matemática básica, ¿sí? O sea, esto no puede ser una utopía, tiene que ser una realidad, porque los que menos aprenden a leer, los que menos aprenden matemáticas son los que después tienen las mayores posibilidades, como ustedes saben, de no terminar ni siquiera el secundario, ¿sí? Ni hablar cuando llegan a PISA, Laura. ¿Okay? Ahí tenemos el gran gap del que vos hablabas antes. Creo que otro tema importante es el tema de coding,
¿no? Y habilidades matemáticas. Y acá quiero darle un spin especial, porque lo que estamos buscando acá son soluciones fundamentalmente para que las chicas, para que las mujeres, ¿sí?, puedan tomar no solamente el nivel de enseñanza y aprendizaje en esto, sino también, esencialmente, cuando lleguen al mercado laboral, la capacidad de aplicar y ganar los mismos sueldos que ganan los hombres y estar en industrias tan competitivas como están los hombres. Entonces, creo que desde temprano hay que trabajar con tecnología en esto. Otra cosa en la que Sabine trabaja mucho, y también un grupo con el que estamos trabajando, es técnico vocacional. ¿Sí? Ya Germán seguramente va a hablar de lo que pasa en educación superior y quiero escuchar eso, pero en técnico vocacional, las salidas técnicas vocacionales con tecnología pueden ser una forma de cambiar el paradigma viejo de técnico vocacional, de una educación de segunda calidad para la gente que no puede hacer otra educación. Entonces, ¿cómo se puede usar la tecnología para tener hands-on y al mismo tiempo aplicabilidad en los aprendizajes? Y por último, no quiero dejar de lado el flavor of the day, que es distance education y hybrid education. Pero la pregunta es, ¿qué funciona para las poblaciones más vulnerables y qué no funciona? Porque ya sabemos que para el 10% acá arriba funciona. Ya vamos a ver cuánto funciona cuando venga el próximo PISA, porque vamos a tener seguramente un hiccup ahí. Pero la verdad es para las poblaciones más vulnerables. Entonces, cuando pienso en tecnología y en EdTech, estoy pensando en esas 5 cosas. Gracias. Ahora yo tengo una pregunta para Laura, porque yo sé que tú has estado trabajando mucho en estos temas también. ¿Cuál es el rol de las fundaciones y cómo pueden ayudar en este escenario con la tecnología educativa? Gracias, Sabine. Este es un estudio que venimos realizando desde el Centro para la Filantropía de la OCDE, y la idea era ver cómo la crisis del COVID, la pandemia, ha cambiado las prioridades estratégicas de los financiadores en educación. Entrevistamos en su mayoría a fundaciones, incluyendo a los colegas de la Fundación Lehman, pero también quisimos implicar a instituciones financieras bilaterales y multilaterales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, el estudio va a salir el 1 de diciembre, les estoy dando un scoop, pero para poner en contexto, cuando miramos lo que las fundaciones dan en educación hacia países de desarrollo, puede parecer una gota en el mar cuando se compara con otras fuentes de financiamiento. Es más o menos 8% de la ayuda para el desarrollo que dan instituciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano y otros. Sin embargo, cuando miramos en conjunto este volumen de recursos que dan las fundaciones, son la sexta fuente de financiamiento externo para países en desarrollo, con sumas equivalentes o similares a lo que puede dar el Reino Unido o Japón. Entonces es muy importante implicar a estos actores en los diálogos de políticas públicas educativas como lo estamos haciendo hoy. Ahora, lo que el estudio nos arrojó, y aquí es un punto que Germán mencionó, es hay temor de que la crisis reduzca el financiamiento disponible para educación, tanto de punto de vista doméstico, es decir, los gobiernos, menos espacio fiscal, no van a poder o van a tener que tomar decisiones muy difíciles entre qué sectores apoyar. Las remesas van a caer o han caído, de hecho ya hay cierta evidencia, entonces los hogares que dependen de remesas van a poder invertir menos. La ayuda bilateral para el desarrollo en educación ha sido, la economía de los países que dan esta ayuda también se deteriora, y las fundaciones no todas son inmunes a una crisis financiera porque tienen fondos de dotación o sus fuentes de recursos también se pueden ver afectadas. Entonces esto es algo que aún no sabemos qué va a pasar, pero es una interrogante que está en la mente de todos para los años que vienen. Ahora les preguntamos a los donantes en el 2020, en qué sector aumentaron sus gastos. Y el primer sector, y esto hace eco a algo que Marcelo venía mencionando, es la investigación educativa. Es algo supremo, yo pienso que es una muy buena noticia. Si vemos la crisis del ébola, se invirtió muy poco en aprender, en ver qué funciona y qué no en términos de educación. Entonces espero, y los resultados no van a aparecer ahora, pero espero que se esté aprendiendo de qué funciona y qué no, y con métodos rigurosos que permitan saberlo. Y otros 2 puntos, el aprendizaje flexible, es decir, invertir en tecnologías, invertir en formas flexibles, es una prioridad que sobresale tanto a corto como a largo plazo. Y lo último, y esto también
se relaciona con la introducción de Marcelo, es que hay un temor a que, visto que las escuelas estuvieron cerradas por un periodo, ahora el esfuerzo vaya a recuperar materias académicas, técnicas que se puedan medir y dejar a un lado todas las competencias sociales, emocionales que son tan esenciales para el desarrollo de toda persona. Entonces aquí, las fundaciones, los donantes que entrevistamos, ven que tienen un rol muy importante en mantener estas competencias al frente y también en demostrar modelos que puedan servir, que puedan ser utilizados por sistemas públicos de educación para mejorar el aprendizaje, la certificación de estas competencias básicas. Muchas gracias. Ellos tienen un rol importante y pasamos ahora a Germán. Me gustaría también verlo desde la perspectiva de alguien que está dentro de la enseñanza. ¿Cómo lo ves desde tu rol de rector de una universidad, Germán, el rol de la tecnología educativa? Bueno, yo creo que el rol de la tecnología educativa pasa a ser un elemento preponderante en la educación superior. No queda la más mínima alternativa, que ya no podemos decir que la tecnología educativa va a complementar la presencialidad. Yo creo que esta ecuación se modifica y es que la tecnología educativa va a primar sobre esquemas tradicionales en todos los procesos universitarios, no solo lo que tiene que ver con la enseñanza, sino lo que tiene que ver con la investigación, lo que tiene que ver con la proyección a la comunidad. La tecnología permitirá facilitar, llevar a cabo todos estos procesos misionales de la universidad. Igualmente, hago un pequeño paréntesis a la pregunta que me han hecho para mencionar lo que nuestro representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Marcelo, mencionaba sobre una agenda de la investigación y tocó como puntos cruciales el papel de la tecnología en la formación de diferentes modalidades educativas. En cualquier sistema educativo en lo superior, uno encuentra esa modalidad de lo que es la formación de los técnicos profesionales, de los técnicos para el mundo de trabajo, la tradicional formación universitaria, la misma formación posgradual. Hoy reclama como punto de referencia todo lo relacionado con la revolución industrial que nos viene acompañando en los últimos años, todos los temas de inteligencia artificial. Entonces, ampliar la temática de la investigación por estos organismos es de importancia fundamental. Entonces, yo creo que evidentemente nosotros, como lo dije inicialmente, tenemos que apostarle a la innovación fundamentada en la tecnología para podernos adaptar a las nuevas realidades, ¿cierto? Para poder repensar lo que es la propuesta de los proyectos educativos en ese contexto. Y la tecnología educativa también yo la quiero correlacionar con algo que no hemos mencionado en este panel y que es muy importante, que es el tema de la calidad. Y ahí también desarrollar proyectos de investigación donde nosotros podamos mirar las realidades de la calidad de la educación fundamentada en todo lo que se refiere a la digitalización aplicada a la virtualidad. Es un hecho que nosotros no podemos descuidar.
hay procesos que también tienen que adecuarse a estas nuevas realidades, que es el tema de la evaluación. Yo creo que formar con la gran ayuda de la tecnología educativa, sin modificar los procesos de evaluación también apoyados por la tecnología educativa, sería un desequilibrio muy grave y en perjuicio de nuestros estudiantes. Entonces, como ustedes observan, son muchos los ámbitos que están por analizarse, por estudiarse fundamentalmente, ¿cierto? Y bueno, es lo que yo entiendo que lo resumimos con esa palabra tan importante hoy en día en el mundo de la educación superior, que es innovar pedagogías. Muchas gracias, Germán. Yo quiero regresar a Marcelo y Laura porque hablemos del rol de fundaciones y hablamos de universidades, pero ¿qué es el rol de las organizaciones internacionales y qué áreas de colaboración podemos encontrar en los temas de tecnología educativa? Marcelo y Laura, por favor. Ok, me animo entonces primero, Laura, si te parece. A ver, voy a volver a la tecnología en un minuto, pero creo que el rol hay que empezar desde lo más macro, ¿no? Creo que una de las cosas que tanto Cristiani como Laura y también Germán estaban apuntando en sus intervenciones es el tema del nivel de la inversión educativa en América Latina y el Caribe. Entonces, sin duda vamos a tener una crisis fiscal y macroeconómica enorme. Sin dudas va a haber necesidad de recortes y sin dudas educación tiende siempre en estas situaciones, y esta es nuestra experiencia, digamos, a sufrir comparativamente en términos de asignaciones presupuestarias. Y ahí queremos estar trabajando no solamente para mantener la cantidad, sino también la calidad, ojalá, del gasto educativo. Entonces, esta es una primera cosa que quiero poner. El segundo gran mandato para organizaciones internacionales es no dormir, sino pensar en temas de equidad. Porque ya estábamos tratando de achicar brechas antes de la pandemia. Ahora, como todos dijimos, la pandemia se está agrandando. Así que el tema de equidad, tal como lo dije cuando pensamos en tecnología, en todo lo que hacemos, currículums, formación de maestros, el posicionamiento de educación en todos sus niveles, tenemos que pensar en equidad. Y ahora volviendo al tema de tecnología. Miren, hay algo que quiero agregar a lo que dije antes, Sabine, y que es cómo se usa la tecnología. Creo que estamos todos de acuerdo que puede ser un game changer, realmente un agente de cambio para cómo hacemos educación. Pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. La tecnología, y en esto estoy trabajando especialmente ahora, digamos, especialmente cuando empezamos a trabajar en sistemas personalizados, que a mí me gustan mucho, como escucharon hace un ratito, y otras plataformas tecnológicas, crean datos. ¿Sí? Sí. Crean datos. Esos datos son datos de chicos que recién empiezan su trayectoria educativa, y yo podría decir su trayectoria en la vida, ¿sí? Y pasan dos cosas con los datos. Obviamente está la conversación sobre quién es el dueño de esos datos, ¿sí? Sí. Si yo evalúo, si yo trabajo con ellos, ¿quién es el dueño de esos datos? Ese es un tema importantísimo, que es el tema de privacidad. Pero el otro tema es cómo se usan esos datos para tomar decisiones sobre ese chico. Volviendo a mi pregunta original sobre si podemos personalizar la educación y si podemos hacer teoría uno a uno. La utilización de esos datos es un tema importante. Entonces, voy a agregarme la palabra calidad que pusimos sobre la mesa hace un ratito, el tema de ética. O sea, éticamente, ¿cómo le contamos a los padres, a las familias, a la sociedad civil, cómo es que el gobierno, por ejemplo, está manejando eventualmente datos que va a tener si usa estas plataformas? Lo que nos ha pasado viendo a China, viendo a algunas cosas que han pasado en Estados Unidos, es que muchas veces hay un backlash, ¿sí? Que es, mire, la tecnología avanza, pero la gente no tiene confianza de qué está haciendo esa tecnología. Y eso es un gran retroceso. Entonces, lo que quiero dejar sobre la mesa, Sabine, es que no solamente pensemos en el software, perdón, en el hardware,
pero también en el software de esta conversación. Y el software de esta conversación es si finalmente usamos tecnología en educación para hacer todo más equitativo y ético, no al revés. Muy bien. Laura. Gracias, Sabine. Yo quise completar lo que Marcelo dijo un poco, cómo las organizaciones internacionales pueden crear un puente entre fundaciones y gobiernos, porque son más o menos los diferentes actores que estamos aquí conversando. Nosotros vemos a las fundaciones un poco como exploradores, ¿cierto? O sea, me imagino un poco, tienen la linterna y nos están alumbrando a rincones oscuros lo que es posible, están mostrando diferentes modelos a través de proyectos piloto o algunos también a cierta escala significativa, y están experimentando, tienen financiamiento más flexible y pueden tratar diferentes modelos con tecnología, como lo vimos con la Fundación Lema, o otro tipo de políticas educativas. Pero el financiamiento de las fundaciones, como lo mencionaba antes, no se compara a lo que puede lograr un gobierno, a lo que puede lograr una institución multilateral grande. Cualquier fundación que quiera un cambio sistémico necesita tener este diálogo con gobiernos. Entonces, desde las instituciones internacionales, somos una plataforma que podemos permitir tener este diálogo y crear este puente, tanto para que inversionistas del sector privado como fundaciones conozcan las prioridades, conozcan las preocupaciones de política educativa de los gobiernos y no estén haciendo cosas un poco desconectadas, y también para que los gobiernos puedan ver todos estos modelos que nos vienen viniendo del sector filantrópico y que quizás también nos pueden inspirar para reformas importantes. Entonces, el rol de las organizaciones internacionales también es crear este puente entre diferentes tipos de actores. Y nosotros desde la OCDE lo hacemos de forma muy estructurada en el Centro de Desarrollo. Hace 8 años nos dimos cuenta que está bien tener diálogo con gobiernos, pero que hay que implicar de forma sistemática alrededor de la mesa al sector privado, y con las fundaciones lo venimos haciendo con una red de fundaciones, incluyendo fundaciones específicas en el sector de la educación. Entonces yo creo que en realidad este puente es también lo que va a permitir que toda la investigación, todas las innovaciones que vienen de este sector, que es particularmente creativo e innovador, puedan llegar y puedan informar la política pública y también beneficiar a la mayoría. ¿Qué podemos observar en el mundo hoy? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Han ustedes visto innovaciones y puentes o colaboraciones que les parezcan interesantes y se pueden escalar? Me interesa mucho más en detalle la colaboración posible, público-privado. Hay experiencias concretas, ejemplos que ustedes pueden compartir. Empezamos con Cristiani. Uno de los puntos que platicaba Marcelo y Laura, que creo que para mí es muy importante y también puedo ver aquí en el chat, es la cuestión de que antes de cualquier cosa necesitamos ofrecer oportunidades iguales a todos. Entonces, el primer reto es que logremos llevar la infraestructura de conexión adecuada a todos los lugares, ¿no? No es posible que sigamos con regiones en Brasil, en Colombia, en México, en Latinoamérica, en otros lugares que todavía no tienen acceso. Es una cuestión del siglo que vivimos. Entonces, para nosotros en la Fundación Lehman tenemos sí una visión del uso de tecnología que es más para allá, pero el primer gran paso muy concreto que nos estamos comprometiendo es ayudar a resolver el problema de la conexión de las escuelas. Y acá tenemos muy poco tiempo para que simplemente podamos esperar que el gobierno solo pueda hacer toda la inversión que es necesaria para que esto se desarrolle. Y hay, por ejemplo, experiencias muy interesantes. La ONU tiene un proyecto llamado GIGA que busca realmente encontrar alianzas público-privadas en que podamos usar inversiones desde grandes organismos multilaterales, otros inversionistas, para lograr hacer la inversión de infraestructura que necesitamos y llevar la conexión de escuelas en los lugares más remotos. Entonces, siento que del desafío que tenemos delante de nosotros, este tema de hacer una inversión conjunta, de poder alabancar y usar mejor la inversión del gobierno para la infraestructura junto con el sector privado,
es una de las cosas más importantes para poner atención en las alianzas entre el gobierno y el sector privado para la educación y la tecnología en este momento. Yo siento que si logramos realmente encontrar estos modelos, intercambiar más entre países que tienen desarrollos parecidos, de semejantes en el sentido de tener ese 10% de las escuelas que están muy lejos y intercambiar soluciones de qué hacer con esto, cómo conectarlas, yo siento que ahí sí vamos a sacar y tener estar todos en un lugar mucho mejor, porque hoy la tecnología puede ser un factor de desigualdad, pero si logramos superar esta barrera, la tecnología puede sí ser un factor de llevar más igualdad para toda la educación, pero necesitamos juntos, sector privado, gobierno, fundaciones, todos actuar en coordinación para lograr resolver la inversión que es necesaria, que es muy grande. Thank you very much. What I hear is also it will require that everyone collaborates to address the big challenges ahead of us and to really work together to reduce the existing inequalities. I look at the time and I see that we are close to the end, and as indicated at the beginning, the idea is for us to answer some questions that the audience ask. So I would now change to some of the questions received and ask them for volunteers who is taking a first step at it. The first question pertains to 21st century skills, and it's from Matilde Campuzmana Díaz. Y la pregunta es importante desarrollar competencias en prevención de enfermedades y educación financiera en estos nuevos tiempos, acompañando a la competencia tecnológica. Was it clear? Is it clear the question? So who would like to go first? Ok, puedo ser voluntario. Ok. Gracias. Ok. Entonces, la pregunta sobre habilidades del siglo XXI y otras habilidades. Yo vuelvo al punto que decía al principio, creo que tenemos que repensar cómo recentrar la educación en la escuela, la educación presencial, alrededor de estas habilidades. Creo que en parte está en lo que hablábamos más temprano sobre la posibilidad de trabajar en educación basada en proyectos, donde la colaboración, donde el trabajo en equipo, donde la buena comunicación y la persuasión son parte importantísima del portfolio de los que los chicos aprenden. Entonces yo creo que en cuanto tengamos presencialidad hacia el futuro, tenemos que recentrar la escuela alrededor de eso. Ya eso es una de las cosas que más aprendimos de esta pandemia, la necesidad de tener esas habilidades y poder hacerlas. Todos los estudios de Manpower, los estudios del BID y otros estudios sobre qué están pidiendo los empresarios hoy en día, sobre cuáles son las habilidades que se requieren, apuntan a las habilidades del siglo XXI. Pero no es solamente eso, creo que tenemos que pensar en que nuestras democracias, nuestros gobiernos, etcétera, etcétera, necesitan esas habilidades también. Entonces, no es solamente una cuestión mercantilista de para qué se usan las habilidades, sino cuál es el valor intrínseco de esas habilidades. Con respecto al tema de salud, claramente necesitamos aprender nuevos protocolos. Los protocolos de lavarse las manos, los protocolos de usar bien el baño, los protocolos de mantener distancia física y usar máscara, estar ahí. Pero vuelvo al punto que hice anteriormente. Uno de los problemas que siempre he tenido visitando escuelas en América Latina es cuando uno visita los baños de las escuelas. ¿Sí? Y ahí es uno de los talones de Aquiles de la infraestructura de las escuelas en América Latina. Si no tenemos buenos baños, no podemos tener buena higiene. Así que yo creo que eso es una cosa que tenemos que llevar a la conversión con los gobiernos. Parece pequeño, pero es muy grande y es muy importante. Ahí paro, Sabine. Thank you very much. I don't know if another colleague wants to add something. Germán? Sí, no, quería decir si puedo complementar en algo lo de Marcelo. Yo tengo un planteamiento y es que consecuencia de esta pandemia, nosotros vamos a tener que hablar de la generación post-COVID. Esa generación post-COVID va a marcar pautas en el mundo de la formación, en el mundo de la educación.
sobre todo en el ámbito de lo que uno podría denominar el entorno y sus riesgos. Esta nueva generación, que la denominamos post-COVID, indudablemente que va a tener un mayor compromiso con los temas ambientales y con el tema de manejo de los recursos naturales, e igualmente con la sostenibilidad del universo. Y algo también muy importante de esta generación es todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la pandemia en lo que tiene que ver con la salud mental de los individuos. Entonces son nuevas circunstancias, posiblemente muy positivas para las sociedades que vamos a estar viviendo. Muchas gracias. Going back to the questions of the audience, there is one related to the preparation of teachers. And as we heard, teacher training will be necessary at all education levels. So the question is, given the importance of this, can you point to successful interventions or initiatives you have seen in your countries or internationally that you can share with us? I don't know who wants to start. Yo puedo, creo que traer un dato muy importante que justo también Laura hablaba más temprano sobre la tecnología también como una aliada, como una gran oportunidad para que los maestros puedan mejor prepararse, ¿no? Entonces también hicimos una encuesta nacional con diferentes maestros de las regiones y 70% de ellos nos dicen que van a lanzar mano de formaciones, de cursos online, porque aprendieron que también es una buena herramienta para que sigan siempre desarrollándose. En Brasil tenemos a una organización llamada Nova Escola, es Nueva Escuela, que era una gran revista, una magazine para los maestros que tienen 40 años, y hace 3 años ellos empezaron a lanzar nuevos productos digitales para poder llegar mucho más a los maestros. Ya tenían como planes de clase, como para ayudar a los maestros a aprender mejor cómo enseñar diferentes contenidos relacionados a nuestro currículo nacional, la base nacional común. Ya habían lanzado algunas formaciones, pero en la pandemia lo que vimos es que tenemos alrededor de 2 millones de maestros en Brasil y 1.500.000 estaban accesando Nueva Escuela para poder tener formaciones, para poder encontrar recursos. Entonces, yo creo que tenemos mucho que ayudarles, no solo con las formaciones tradicionales que ya se llevaban a cabo, pero también alavancando la tecnología para poder ayudarles a tener mucho más contenidos e información, aprovechándonos de que ellos sí están súper abiertos y que no, además de lanzar mano de la tecnología en la clase, en la sala, también puedan tenerla como una gran ventaja para que ellos mismos puedan desarrollarse. Sí, solamente más que un ejemplo es una observación, y esta experiencia la traigo de una región lejana, América Latina, la traigo de África francófona, donde he trabajado más directamente con profesores. Y para mí la gran interrogante es cómo la tecnología va a reemplazar o a complementar lo que es el coaching, la demostración en clase, tener un mentor que esté ahí para apoyar al profesor. Porque lo que vimos a través de varios programas en esta región es que esto es lo más importante para promover el cambio dentro del aula. Es decir, quizás COVID haya cambiado las cosas y, como mencionaba Cristiani, hay una apertura a adoptar nuevas técnicas, a adoptar nuevas tecnologías, pero antes generalmente había una resistencia al cambio, y para lograr este cambio se necesitaba un acompañamiento personalizado muy frecuente y en persona, ¿no? Presencial. Entonces, para mí el gran punto de interrogación es: ¿la tecnología va a lograr esto? ¿Va a dar el empujón? ¿Va a dar las competencias necesarias para que se pueda adoptar la tecnología? Aún no lo sé. Sigo la literatura con mucha curiosidad y hasta ahora no conozco un modelo, digamos, que haya funcionado, pero me encantaría, si los panelistas tienen ejemplos, conocerlos. ¿Puedo agregar algo, Sabina, a eso? La tecnología
acá estoy viendo el chat y hay casi un common thread, ¿no? La idea común es la tecnología no va a reemplazar al profesor. Y espero que nada de lo que hayamos dicho pueda ser construido en esa dirección, porque creo que ninguno de nosotros, y hablo acá por los panelistas, supongo, lo creemos. Ciertamente yo no lo creo. Lo que sí creo es que, así como le pasa al usuario de cualquier servicio, en cualquiera, piensen en la vida, en las cosas que usan, piensen simplemente en entretenimiento, ¿sí? En entretenimiento tuvieron que llegar plataformas inteligentes que nos ayudaran a navegar una cantidad de contenido enorme que había ahí afuera para maximizar lo que queremos ver y no ver lo que no queríamos ver. Los maestros hoy tienen el mismo problema. Hay muchos materiales, hay muchos contenidos, y lo que se necesita desesperadamente es gente que ayude a los maestros a navegar y personalizar el contenido que ellos quieren utilizar en sus aulas para trabajar en esto. Entonces, no es solamente una cuestión de la tecnología, sino también de esas plataformas que le permitan bajar el uso del costo de la tecnología. Si no, vamos a tener un montón de frustración y vamos a tener una vuelta a lo que hacíamos antes de la misma manera como lo hacíamos antes. Well, thank you very much. I look at the time. I'm from Germany, so punctuality is very important. I think that we looked at the question, and most of the questions from the audience in the chat were answered through your different contributions. So at this point, I really want to thank all of you, the individual panelists and the audience, for their active participation. It became very clear that the challenges ahead of us are multiple, and they are great, but at the same time, they have the potential to really help to transform education as we know it. At the very beginning, several of you said the current systems are characterized by great levels of inequality, and education systems are very rigid. And it is really necessary to change what is being taught, and most importantly, how it is being taught. And technology, be it low tech or high tech, can be very instrumental in that. And the discussion ranges really, what I take it, from early childhood to university education, and even throughout life as adults continue to have to learn. So the pandemic certainly highlighted all the challenges that existed before the pandemic. They deepened it, and certainly it's very clear what is ahead of us. But as was said, if everyone, as a public, private sector, all the different stakeholders work together, we hope that we can arrive at a more personalized, flexible, individualized education system, and especially making sure that the most disadvantaged students really get a very good opportunity to receive, as Herman said, a quality education at all levels. So thank you all again. Thank you all the panelists. It was a pleasure, and have a good evening, afternoon, or morning, depending on where you are.